Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, y el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo prevenir lesiones. En la acrobacia de piso, todo el tiempo estamos trabajando lo que son inversiones. Por ejemplo, una vertical, una media luna o ejercicios en inversión como el mortero, el flea, o inclusive los rolidos, rola adelante, rola atrás, donde se apoya todo el tiempo en las manos. Y es importante cuidarlas, sobre todo en la articulación de la muñeca. Uno puede ejercitar varias partes del cuerpo, puede trabajar las articulaciones de la cadera, del tobillo, pero generalmente la que es más propensa a una lesión es la articulación de la muñeca. Los nenes están en desarrollo y como que se están adaptando al ejercicio, no es tan importante porque además el peso que tienen es ínfimo, pero esto va orientado más que nada a los adultos o preadolescentes que ya tienen un peso considerable, que pueden rondar entre de los 40 kilos hasta un adulto mucho más grande. Entonces ya toda esa carga va a la articulación. Entonces para evitar lesiones es que vamos a vendarlo. ¿Cuál es la idea del vendaje? Restringir el movimiento o anularlo. Obviamente nosotros vamos a restringir lo que es que la articulación mueva menos de lo que le permite. Yo, por ejemplo, si tengo la articulación acá y el piso apoya, para evitar que esto se supere, para evitar este movimiento, es que voy a inmovilizarlo para que no se produzca una lesión. ¿Cuál es la lesión más probable que se hace? Siempre una tendinitis. Se trabaja mucho carga en la articulación, prolongado. Entonces esto hace que los tendones se inflamen. Básicamente yo tengo el músculo, que es el que me permite mover la articulación, tengo el tendón, que es el músculo donde termina y se une con el hueso. Entonces eso es lo que se va a inflamar con sobrecarga o con un trabajo prolongado o mal hecho. Entonces nosotros vamos a vendarnos justamente para eso. Vamos a hacer un pequeño resumen para que lo entiendan básicamente. Yo tengo la mano, tengo las falanges, que son los dedos. Después tengo los carpos. Los carpos son los huesos largos que se encuentran en esta parte. Se distinguen porque también hay un tendón ahí, hay un extensor que los mueve, pero lo tienen ahí. Acá tenemos otro, salvo en el pulgar que tenemos una falange menos. Acá tenemos dos, acá contamos con tres. Y después tenemos los huesos carpianos, que es un conjunto de huesos, 8 para ser exactos, que se encuentran acá. Estos huesos son los que se van a mover y por entre medio pasan los tendones. Por eso es importante vendar esta zona, porque si yo muevo muy seguido, esto produce como una especie de aplastamiento y los tendones tienen menos espacio y tienden a inflamarse o a lesionarse. Entonces yo voy a inmovilizar esta parte o restringir el movimiento en realidad para que esto justamente no ocurra. Dicho eso, voy a empezar a explicar algunas cuestiones. Tenemos muchos materiales en vendas. Tenemos algunos materiales como estos que son muy elásticos. ¿Sí? Esto es como una venda elástica, justamente son las que se utilizan en rodilla o tobillos a veces, no la recomiendo. Tenemos vendas de gasa, ¿sí? Y tenemos unas vendas que son mixtas, ¿sí? Es de un material que puede ser firme, pero también cede un poco. No es elástico y no es como el algodón que es totalmente rígido. Ya digo porque, y ahí tenemos otras, están estas bandas nuevas que se usan para hacer de contención. Esto es más bien para muscular. Sé que esto no las recomiendo porque tienen otra función. Pasamos de vuelta entonces a los materiales. Vendas de gasa, no porque son rígidas, ¿sí? Y además toman olor y son un poquito antihigiénicas. Eso también siempre llevan otro cuidado. Estas obviamente no las recomiendo porque al ser muy elásticas van a cortar la circulación.
Esto lo voy a explicar después. Entonces volvemos a estas, que son las ideales. Dentro de estas hay muchas medidas. Para la muñeca lo ideal son de 5 centímetros. Hay de 5, 7 o inclusive estas que son más anchas, que son para tobillo. Hay varias marcas y varias presentaciones. Siempre lo ideal es comprar una caja, que generalmente vienen de 2 metros, y se usa la mitad, y ya ahí tenemos 2 vendas, o sea, inclusive sale más barato. No es conveniente las de boxeo, porque las de boxeo, primero que son muy largas, y cumplen otra función. Venden de 4 o 5 metros y para un vendaje. Y ahora vamos a ver que en realidad el vendaje tiene que ser práctico y no tiene que ser muy extenso. Como les decía, la idea del vendaje es simplemente inmovilizar un poco la articulación para evitar lesiones. Entonces, siempre de ser posible, es bueno vendarse. Evitando esto, que es cortar la circulación. Con lo cual, por eso no puede ser muy rígido el vendaje. Vamos a empezar a hacerlo. Y yo acá tengo mis vendas. Que es una que se cortó y ahora vamos a explicar la primera parte. Yo las enrollo por una cuestión de comodidad, pero pueden estar también sueltas. Vamos a empezar a colocarla sobre la muñeca. La primera parte es difícil porque debo sostenerla y una vez que sostengo con un dedo empiezo el movimiento. Errores muy comunes. La gente tiende a vendarse todo el antebrazo. Esto no sirve porque la articulación está acá, no estoy movilizando nada. Y tampoco puedo ir muy adelante, porque lo mismo, lleno la venda en la palma y no sirve. Y además no nos va a alcanzar la distancia. Entonces, una vez que yo logré trabar la venda en la mitad de la muñeca, justo, para que sea una idea, una referencia es donde llevaría un reloj. Empiezo a hacer un movimiento en ochos. Fíjense que la venda se va cruzando. Tiene que notarse que el movimiento se cruza. Y es un vendaje casi suelto. Tiene que ceñir, pero no tanto. ¿Cuándo voy a empezar a ceñir? Las últimas vueltas. ¿Por qué? Tomo la última parte. Hay clips especiales, vienen unos clips que se agarran, pero yo no los recomiendo. Yo siempre usé esta técnica, es agarro la punta, la doblo a la mitad y se mete adentro. Volvemos al vendaje. Se tiene que notar estos pliegues que son justamente el ir cruzando, haciendo como un 8. Y las últimas vueltas son las que ciño. ¿Por qué? Porque si yo siento que se me corta la circulación y además va a pasar, yo puedo aflojarlo, desarmarlo un par de vueltas, aflojarlo o inclusive puedo ceñirlo más. Pero fíjense que siempre es un movimiento de 8. Y ahora vamos a la prueba de fuego. Acá está mi articulación, esta es mi muñeca y fíjense que ahora la palma no llega a los 90 grados. Pues justamente lo que hice con el vendaje es restringir la articulación, no permitir que vaya de más. Si yo acá tuviese la pared o el piso, yo cuando apoyo la mano, fíjense que ahora no sigue de largo. Diferente sería sin el vendaje. Acá tenemos la mano, acá estaría el piso y miren lo que pasa, la articulación, fíjense en cómo sigue de largo. Entonces esto va a provocar que a la larga esto se inflame o estos huesos, este conjunto de huesos que estaban acá, empiecen a lesionarse por la presión. Entonces lo que hacemos es con el vendaje evitar esto. Por eso de todos los que tenemos el más importante es este. Siempre teniendo en cuenta entrar en calor, elongar, vendarse para evitar justamente futuras lesiones. Siempre lo ideal es tenerlo. Y los materiales. Vuelvo a repetir el proceso. Acá tengo una enrollada, pero fíjense que esta que acabo de usar también está libre y es exactamente igual. Pongo la venda en la mano, la trabo con un dedo y ahí empiezo a hacer las vueltas. ¿Sí? Fíjense en que es en movimientos de 8. Y el vendaje no ocupa mucho lugar. Siempre está enfocado en la articulación. Es más, esta forma de hacer el vendaje lo que evita es
que esto se haga una pelota. O sea, lo que hay que evitar es esto. Fíjense en la diferencia. Está todo el tiempo en el mismo lugar. Y acá se me hizo una montaña. Fíjense que la muñeca así todo se mueve, no está inmovilizada y además es incómodo. Y además corta la circulación. En resumen, elegir un buen material, ¿sí? Vendas semielásticas, T5, hay varias en el mercado, una marca puede ser Procer. Chequear esto de que la articulación no siga, sino que esté restringida hasta acá. No ceñirla, sino ajustarla en las últimas vueltas para evitar que se corte la circulación. Y además que tiene que ser cómodo. Bueno, espero que esto les sirva para sus entrenamientos y nos vemos en próximas entregas.